sobre todo basado un poco en la experiencia en otras partes del mundo de qué es lo que ha pasado, digamos, cuando uno busca la mayor penetración de energías renovables en un país, y si no lo hace de manera ordenada, pueden generarse algunos problemas, sobre todo económicos, y generar inviabilidad económica, inclusive para la propia generación renovable, ¿no? Entonces creo que es importante conocer eso. Bueno, el objetivo de esta ley, tal como está escrito en el propio texto, es promover la diversificación de la matriz energética, garantizando el abastecimiento seguro, confiable y eficiente de suministro eléctrico, y se modifican una serie de artículos de la ley 28832, que fue quizás la segunda generación de la reforma más importante que tuvo el sector eléctrico peruano. En el fondo, si bien es cierto, este es el objetivo formal, pero el objetivo real es obviamente introducir más energías renovables y sobre todo energía solar, que es la que muy poco ha sido incorporada en el país, obviamente por sus propias restricciones físicas y por las rigideces que tiene también el marco regulatorio peruano, que tiene un diseño creado desde su origen y que no ha sido modificado, pero desde la ley de concesiones eléctricas del año 92, y que tiene que ver pues con este modelo del mercado eléctrico basado en la literatura, en el peak load pricing, que tiene pues un cargo de energía para obviamente cubrir toda la generación habitual que hay en el sistema eléctrico, y un cargo de potencia para justamente cubrir los momentos en que por falta de generación, ante cualquier eventualidad, los precios, los costos marginales se disparan, se van muy arriba. Entonces, para esos momentos se requiere tener generación adicional que permita soportar eso y abastecer al consumidor. Entonces, primero, voy a empezar por las cosas más fáciles para llegar al final a lo más controversial. Creo que un aspecto relevante e importante para un sistema eléctrico como el peruano es que finalmente en una ley se estableció la necesidad de crear un mercado de servicios complementarios. Es algo que los agentes lo han ido pidiendo hace mucho tiempo, el propio POES lo ha ido pidiendo, ¿no? Es la necesidad de un sistema de transporte eléctrico, no es como el transporte de otros sectores, requiere mantener un equilibrio permanente entre la oferta y la demanda, y eso requiere mucho equipamiento para garantizar que la producción pueda llegar desde los centros de producción hasta los centros de consumo. Entonces creo que está muy bien planteado. También ha sido orientado a la forma moderna en que se está regulando los servicios complementarios, que el responsable de pagar por eso es justamente quien ocasiona esa perturbación, ¿no? Que puede ser una generación muy variable o puede ser el propio consumidor que también crea esas variaciones, ¿no? Esas necesidades de equipamiento adicional para los servicios complementarios en muchas partes, por lo menos en las regulaciones modernas, en Europa y otras partes del mundo, tiene este concepto. ¿Qué falta? ¿Qué no se ha incluido? ¿No? Y lamentablemente son elementos relevantes en esta regulación de servicios complementarios, es que no está establecido quién va a identificar las necesidades justamente de esos servicios complementarios. Se hay que poner el almacenamiento, se hay que poner otros equipamientos de regulación primaria, secundaria, terciaria, frecuencia, etcétera, una serie de servicios que van asociados a eso. No está definido quién lo hace y no está definido quién lo instala finalmente. Entonces, eso creo que son elementos que no sé si el reglamento lo va a poder cubrir, porque si no está especificado en una ley muchas veces es complejo incorporar cosas adicionales, ¿no? Pero sin esto realmente es una regulación coja, ¿no? Una regulación que no está completa. Y lo más complicado es que no sé por qué debe ser una necesidad muy urgente desde hace mucho tiempo, y se ha puesto que se va a aplicar recién a partir del próximo año, ¿no? Entonces eso también es malo porque debe aplicarse desde ahora. Hay una serie de regulaciones relacionadas con el abastecimiento continuo de energía, ¿no? Por ejemplo, se establece que los distribuidores tienen que definir sus requerimientos con mucha anticipación, con una previsión hasta de 10 años, un planeamiento que cada año va a ir cambiando. Se establece la compra de bloques, este es el mayor cambio relevante, esa parte lo voy a hablar de la especificación.
pero se da la posibilidad de que se pueda comprar energía en potencia ya sea conjunta o de manera separada. Hasta ahora todo es conjunto, potencia y energía están asociadas. Pero a partir de esta nueva regulación ya se puede, digamos, ofertar desde el lado de los generadores de forma separada o en forma conjunta y a su vez los consumidores comprar así. ¿Y cuáles son los principales riesgos de estos cambios? Algunos relevantes es que hay mucha posibilidad de que se incremente el riesgo de sobrecontratación si se le exige a los distribuidores comprar con mucha antelación y ustedes saben que hay un segmento de la demanda que puede ser libre o regulado, que va cambiando todo el tiempo, pues uno puede adquirir muchas compras de energía y después no tener cómo colocar en el mercado. Y eso ya ha pasado en el pasado y ha generado un problema. Se ha tenido que hacer muchos cambios forzados de regulación para resolver eso. Pero en lugar de mitigar esa posibilidad, lo que se hace con esta regulación es incrementar eso, y eso es malo. La verdad no hay utilidad de exigir un plan anual vinculante a los distribuidores, no tiene sentido. Imagínense, prevé la demanda del día siguiente, es mucho más complejo, el jueves lidia con eso todos los días, y a los distribuidores les piden tener un plan de 10 años, ¿no? Y no se ve la utilidad, porque además después reconocen que eso puede variar y dicen que todos los años puede cambiar, pero a aprobación de los ciudadanos. Entonces, si los ciudadanos no la aprueban, se queda realmente con ese desequilibrio, ¿no?, entre sus necesidades para sus clientes y lo que tienen que comprar del mercado, ¿no? Entonces, ciertamente el dinamismo de los clientes libres va a ser poner mucho en riesgo cumplir con estos requerimientos que la ley establece, ¿no? Y separar la potencia y energía en un mercado peruano con esa regulación original que tiene de la ley de concesiones es complejo. Se puede comprar energía, pero imagínense que nadie esté dispuesto a vender potencia. Además está puesto que el precio tope de la potencia es el precio básico de potencia, que es el costo teórico de una turbina gas. Entonces puede ser que no haya ofertantes de potencia. ¿Qué significa que no haya ofertantes de potencia? Que el sistema queda en riesgo, porque no va a haber exactamente eso que hoy hay como sobrecapacidad o generación de reserva para abastecer la demanda. Entonces, eso realmente creo que es una mala señal y va a poner en riesgo nuevamente el suministro popular de la cultura. Miren, desde la ley 28832 que se dio en el año 2006, se establecieron que los distribuidores podían hacer licitaciones de largo plazo, mediano plazo y corto plazo. ¿Ya? De tal manera de que si se equivocaban, por ejemplo, sus predicciones, en el mediano plazo lo podían corregir o en el extremo, en el corto plazo. Pero solo han funcionado las de largo plazo. ¿Por qué no funcionaron estas dos? Porque para aprobar una licitación de corto plazo uno tenía que seguir un procedimiento del regulador que demoraba más de un año. Entonces en la práctica nadie ha hecho licitaciones de corto plazo. Y por eso es que los distribuidores han ido resolviendo sus problemas con contratos bilaterales. Entonces la única manera de que esto pueda funcionar bien es que estas licitaciones de corto plazo sean súper rápidas. O sea, no se puede hablar licitaciones, por ejemplo, de corto plazo, al menos un año de anticipación y hasta 3 años de duración. Realmente, a veces el desbalance que pueden tener los generadores, inclusive los distribuidores, puede ser para la semana siguiente, puede ser para el mes siguiente. Lo que se necesita es más bien que esto sea súper flexible y súper estandarizado, ¿no? Licitaciones permanentes, como en muchos países funcionan, y rápidamente se pueden cubrir los descansos de energía. Eso no pasa y el regulador no ha aprendido. Y ha vuelto a regular con esta rigidez. Entonces, esto no va a resolver ni va a reemplazar contratos bilaterales. Y eso realmente va a ser un problema a futuro para el suministro de energía. Y se disminuyen los contratos de largo plazo de 20 a 15 años. O sea, los proyectos nuevos realmente necesitan contratos de larga duración. Cuanto más largo, mejor. Y aquí se hace lo mismo largo. Entonces, realmente es muy difícil ver, por lo menos en este lado, de que haya mejoras al marco regulatorio actual. Una buena noticia es sistemas acelerados. Sin duda es una pena ver cómo equipos, ¿no?, hasta el día de hoy se abastece con combustible fósil, combustible caro, energía intermitente, cortes, gasolamientos todo el tiempo. Eso y con un gran subdesarrollo que quizás en la región menos evolucionada
en todo el país. Entonces, creo que es hora de hacer ese cambio, ¿no? Entonces, se permite que se hagan licitaciones de largo plazo los distribuidores, pero quizás lo que llama la atención es que el ministerio interviene, ¿no? Entonces, es el ministerio quien va a hacer las licitaciones, cuando debería ser normalmente el propio distribuidor quien conoce la realidad de su sistema para establecer los requerimientos, ¿no? No creo que sea necesario que el organismo rector del sector entre en estas licitaciones de compra y venta de energía, ¿no? Entonces, eso es una mala señal, pero ojalá se avance con estas licitaciones. Y además se establece que, por ejemplo, los requerimientos de esas licitaciones lo deben establecer los ingenieros y no el distribuidor. Entonces es una cosa súper extraña. Hay un punto que ha puesto nerviosos a gran parte del sector, ¿no? Que tiene que ver, fíjense, como van a haber nuevos contratos con estas nuevas modalidades de bloques de energía y potencia que van a coexistir con los contratos que han firmado los generadores con los distribuidores. Entonces, obviamente a los nuevos entrantes les gustaría que ese volumen sea repartido entre los contratos anteriores y los contratos nuevos. Eso no puede pasar en ningún marco regulatorio, ¿no? Entonces, ciertamente creo que la ley es clara, que no debe llevar a una interpretación diferente, ¿no? Se va a aplicar un mecanismo de repartición, pero siempre respetando los términos y las condiciones de los contratos existentes, ¿no? Los abogados les gusta esta clase, pactos subservantes. O sea, los pactos se respetan, los acuerdos se respetan. Y eso de ninguna manera, a nivel de reglamento, puede ser modificado, porque eso realmente traería, digamos, un retroceso enorme a la realidad del sistema energético peruano. Y entonces aquí viene lo más controversial de esta ley, ¿no? Que va a ser la manzana de la historia, creo que en las siguientes semanas, en los siguientes meses, que se tiene que aprobar el reglamento de esta ley. Entonces, conceptualmente, hoy día un suministro, o sea, un contrato de suministro es como 24 horas del día. Solo que el generador no puede vender solamente por unas horas del día, tiene que vender las 24 horas. ¿No? Entonces, lo que la ley establece, como en algunos países se ha avanzado con ese tipo de reformas, es que ahora los generadores pueden ofertar para el bloque de base o para el bloque de media punta y para el bloque estrictamente de punta. Entonces, ¿por qué hacen esto? Porque obviamente, por ejemplo, las solares que están solamente en el sol, en realidad podrían vender solamente de repente en el bloque de media, y no de los otros bloques. Entonces, sí tendrían más posibilidad de ser adjudicados vendiendo en un determinado bloque. Entonces, lo que han puesto en la ley es que estas licitaciones, ¿no? Las ofertas adjudicadas, son aquellas que de manera conjunta representen el mínimo costo, porque lo que se busca es el menor costo para el consumidor, sin duda, ¿no? En todas estas licitaciones. Pero se pone que ese menor costo se evalúe durante todo el plazo de suministro. Entonces, al contratar un contrato de 10 años, en ese plazo se puede evaluar de 1000 formas. Entonces, ahí es donde, digamos, se va a discutir mucho cómo eso se establece a nivel de regulación. Lo cierto es que los países que han avanzado en estas formas de regulación y que han encontrado problemas en la aplicación, lo que buscan es han corregido esa regulación y se han orientado a hacer una utilización de 24 horas. Eso es relevante y eso es lo que debería haber estado en esta ley. Entonces, y aquí voy a comentar lo que puede pasar si no se hace una utilización de 24 horas. En el caso de España, que muchos de ustedes conocen. Miren, en España se tiene un objetivo de tener el 81% de electricidad renovable al 2030. Se ha aumentado mucho la generación eólica y la generación solar, en metas cada año de eso, pero ¿qué está pasando? Este es una foto del 29 de marzo, pero este es solamente para aumentar un día, pero esto es de manera permanente, ¿no? Entonces, todos estos costos marginales son negativos, ¿no? Fíjense, digamos, la escala vertical. ¿Qué quiere decir que son costos marginales negativos? Que los productores tendrían que pagar al consumidor por entregarles la electricidad, ya no cobrar.
¿Por qué? Porque se ha instalado demasiada generación y en determinadas zonas hay muchos puntos de sobreoferta y generan dos problemas, ¿no? De que no hay suficiente demanda para poder hacer funcionar toda esa oferta de generación, y el segundo es que hay limitaciones de transmisión, que es el otro fenómeno. Son dos fenómenos conjuntos que hoy día, por ejemplo, tenemos cambio. Y el tener mucho tiempo durante un contrato de precios negativos no es negocio para nadie, ni para los propios solares, ni para los eólicos, ni para todos los que están operando en ese sector. Entonces, eso hay que cuidar mucho. Entonces, ¿de qué se preocupan ahora los países que tienen, digamos, tener mayor integración de las energías renovables? Es justamente ese concepto. La integración de redes, perdón, de recursos renovables es un proceso que te permite aprovechar grandes cantidades de energía, ¿no? Esto incluye pues, entender cómo es el funcionamiento de esas energías y obviamente definir cuáles son las consecuencias de esa forma de generación, ¿no? Entonces se requiere gestionar esa digamos, generación variable que se tiene, ¿no? Intermitente y variable de las plantas solares y eólicas. Entonces, y sin duda, las tecnologías de integración que son las redes eléctricas, redes eléctricas y sistemas de almacenamiento pueden ser muy caros, pero en el largo plazo quizás hagan sentido. El tema es que si el almacenamiento y sobre todo los sistemas de transmisión no acompañan a esa mayor renovable, vamos a tener esos problemas que mencionábamos hace un momento. Entonces, ¿por qué? Porque recuerden que el sistema eléctrico todo el tiempo tiene que mantener realmente un equilibrio entre la oferta y demanda, y es responsabilidad del COES justamente velar por eso. Y si es necesario, el COES tiene que cortar carga o tiene que cortar producción para mantener ese equilibrio permanente, ¿no? Entonces, para evitar cortar carga o cortar oferta, lo que se requiere es elementos de integración. Y eso es hacia el mundo moderno que está evolucionando. No es solamente España. El otro fenómeno, que no es solamente exceso de generación renovable, es la falta de que la transmisión pueda acompañar ese dinamismo de las energías renovables. Y especialmente cuando hablamos en zonas como en Arequipa, que puede desarrollarse mucha generación solar, o en Ica mucha generación eólica, o en Piura mucha generación solar o de viento también. Entonces, van a ser grandes zonas de producción energética. Entonces, si no hay suficiente transmisión, se produce este fenómeno que es definido como el cortelio, ¿no? O en español muchos lo traducen como vertimiento. Así como se vierte agua en una central hidroeléctrica porque no hay posibilidad de turbinar todo el agua, igual se vierte el viento y el sol. O sea, se deja pasar el viento y el sol y no se puede producir electricidad, ¿no? Y fíjense, por ejemplo, en Alemania, ¿no? El 45% de los vertimientos es en las centrales onshore, ¿no? También las offshore y también las solares. De cada tecnología, ¿cuántos vertimientos se hacen? 5, 10, 20% de la capacidad. O sea, uno invierte 100 megavatios y va a invertir el 20% de esos 100 megavatios. Eso hace que se encarezca, obviamente, la competitividad de esas fuentes de generación. Y no es solamente Alemania, China lo mismo. China ha definido inicialmente un umbral que el vertimiento no podía ser más del 5%, pero ya sobrepasaron eso, acaban de subir al 10%, y eso genera pérdidas en el costo de la electricidad, genera pérdidas en la recuperación de los costos de inversión de todas esas tecnologías. España lo mismo. En España mencionamos exceso de capacidad, pero también tiene pequeño, ¿no? Entonces, ¿cuánta energía se pierde en pequeño? 1.7 teravatios hora. Aquí hay varias compañías mineras que antes su consumo anual es. Entonces, esas son, digamos, fíjense, en las diferentes zonas del país, ¿no? Los niveles de containment están superando el 5%, 20% en determinadas zonas, ¿no? Chile, ni qué decir, ¿no? En los años anteriores, cada uno de los presidentes de este año, el nivel de containment era reducido, ¿no? Y ahora hacia 2024, que es una cuota, septiembre del 2024,
y hasta septiembre de 2024 se habían perdido 4 teravatios hora. O sea, que prácticamente de 12 meses de generación, un mes se pierde de producción. Es como si solamente pones una parte de generación para vender 11 meses del año. Entonces, esto ha hecho que en Chile justamente esa licitación de bloques horarios tenga que ahora ser corregida para que sea una utilización de 24 horas, ¿no? Entonces, esta realidad es muy fuerte y están obviamente tomando muchas decisiones de inversión en infraestructura, sobre todo de transmisión y de almacenamiento para poder sacar toda esa generación. ¿Ok? Entonces, un poco el mensaje de esta presentación es efectivamente eso, ¿no? Creo que es clave la forma que el reglamento va a definir esa integración de las energías renovables, esa disipación de los bloques horarios. Entonces, una instalación masificada de energías renovables y una utilización de 24 horas genera distorsiones en el precio de la energía y genera inviabilidad económica a todos los temas. Para que tengan una idea de la discusión de esto, por ejemplo, en España no es una discusión entre el gas natural y las renovables. En España la discusión es entre las eólicas y las solares, porque ahora el costo marginal es negativo, está también sufriendo pierde, entonces las eólicas también están pagando por producir energía. Una solución a esto es obviamente la hibridación, ¿no? En tecnologías solares, con baterías que reducen los recursos de energía y obviamente los precios bajos, ¿no? Y finalmente, pensar en que solamente la energía renovable por sí sola es suficiente para hacer esta transición energética, hoy ya no es una realidad. Ahora se habla de acoplar a infraestructuras de almacenamiento. Las más grandes inversiones en transición energética en los últimos 5 años en el mundo y en América Latina, para que tengan una idea, ha sido en redes de transmisión. O sea, no ha sido en electricidad, ha sido básicamente en redes de transmisión para acompañar justamente ese desarrollo de mayor penetración de energías renovables. Entonces, una cosa que nadie está mirando es que en esta regulación no se ha puesto que tiene que, por ejemplo, perfeccionarse los criterios del plan de transmisión, así como hay los conceptos relacionados con la congestión, deben incorporarse conceptos relacionados con el QTM para poder identificar con suficiente anticipación las necesidades de transmisión que se requieren, ¿no? Y obviamente la infraestructura de almacenamiento